Saludos, mi nombre es Adrián Chávez Marín, educador e historiador del Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría. Fui curador de la exposición conmemorativa del Bicentenario de la Independencia, Vivan siempre el trabajo y la paz, trabajadoras y trabajadores costarricenses. Esta exposición pretende visibilizar a personajes claves y anónimos de la historia de Costa Rica, dado que, mediante su esfuerzo, forjaron nuestro presente. El trabajo es la actividad humana, física e intelectual que ha posibilitado el asentamiento y reproducción de las sociedades. Representa el fundamento de las economías y la reproducción social mediante la distribución de actividades mediante género, edad y habilidades de los sujetos. La Rete es una obra realizada en 1986 por el artista de origen italiano Lucio Ranucci. Esta obra pertenece a la colección de arte de la Caja Costarricense del Seguro Social y es la imagen principal de la exposición Vivan siempre el trabajo y la paz, trabajadoras y trabajadores costarricenses. En dicha exposición, esta obra simboliza la unidad e igualdad de hombres y mujeres durante la ejecución de sus actividades productivas. En el cuadro, ambos personajes hilan una red de pesca, de igual manera que las y los trabajadores constituyen múltiples redes que los identifica y solidariza durante sus trayectorias laborales. Posterior a la independencia, en 1821, el Estado costarricense promovió la incorporación de Costa Rica en el mercado internacional mediante la producción cafetalera. El cultivo y la exportación del café permitió la consolidación de la economía y la identidad costarricense. El Estado promovió el asentamiento de tierras mediante la concesión y se construyó un camino nacional hacia Punta Arenas que era transitado por carretas aladas por bueyes, en las cuales se trasladaba el conocido grano de oro. Es decir, el Estado costarricense y nuestra identidad se gestó desde la tierra. La imagen de la Costa Rica rural y campesina persiste a través del arte pictórico. Las representaciones de la casa de adobe y el paisaje del Valle Central se ha impuesto como el paisaje costarricense, en donde imperan los colores de la bandera nacional, azul, blanco y rojo. Dichos paisajes se consolidaron en la plástica costarricense entre las décadas de 1930 y 1940. La abundancia de tierras simboliza en estos cuadros la disponibilidad de los recursos. Sin embargo, la ausencia de la figura humana en dichas creaciones alude a un supuesto carácter introvertido e individualista del campesino costarricense. Contrario a dicha tendencia, este paisaje de Julio Solera Unamuno incluye un elemento poco común, la figura de un hombre a bordo de una carreta alada por bueyes. No se trata del tradicional boyero, pero destaca la decoración con pintura de este instrumento de trabajo agrario. El periodo liberal en Costa Rica inició en 1870 con el gobierno de Tomás Guardia Gutiérrez, quien emprendió el proyecto de construir un ferrocarril hacia el Caribe y, de esta manera, modernizar la economía nacional. Para dicho objetivo, el Estado costarricense emprendió una serie de iniciativas como adquirir préstamos con entidades financieras internacionales. Sin embargo, el proyecto ferrocarrilero fue concluido hasta finales de la década de 1880 mediante la intervención del empresario estadounidense Minor Cooper Kidd. Kidd administró el ferrocarril en nuestro país mediante la Costa Rica Railway Company, empresa que mantuvo hasta 1899, cuando fusionó su empresa con otras empresas estadounidenses, formando así el enclave de la United Company. No se lo pedimos, se los exigimos. No se lo pedimos, se los exigimos. Autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. La experiencia del ferrocarril y el enclave bananero significó la profundización del capitalismo en Costa Rica, razón por la cual, a inicios del siglo XX, tanto en zonas rurales como urbanas, empezaron a surgir las primeras organizaciones de obreros, quienes se organizaron a través de sindicatos para obtener mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. Tales agrupaciones sociales fueron liderados por una importante generación de intelectuales costarricenses, quienes entre las décadas de 1920 y 1930 se organizaron mediante partidos políticos y sindicatos. Sus demandas fueron acogidas por el Estado costarricense
a partir de la década de 1940, con una serie de reformas que se manifestaron mediante la creación de instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social, además del reconocimiento de ciertos derechos laborales mediante las garantías sociales y el Código de Trabajo. Entre esta brillante generación de intelectuales nacionales destacó María Isabel Carvajal, mejor conocida como Carmen Lira, quien se destacó como escritora, educadora y lideresa política. Su trayectoria como educadora inició en 1904, cuando se recibió como maestra normalista en el Colegio Superior de Señoritas. En 1912 formó parte del Centro de Estudios Anarquistas Germinal y en 1919 participó de las revueltas populares que derrocaron la dictadura de los hermanos Tinoco. En 1920 obtuvo una beca del gobierno para estudiar pedagogía en Francia, por lo que a su regreso a Costa Rica fundó un centro de enseñanza preescolar Montessorino. Fue una importante escritora nacional, considerada la precursora de la narrativa costarricense. Su libro, Cuentos de mi tía Panchita, fue editado por primera vez en 1920. Durante la década de 1930 formó parte del Partido Comunista, por lo que influyó decisivamente en las reformas sociales de la década de 1940. Sin embargo, también fue objeto de persecución política, por lo que fue expulsada del país hacia México en 1948. Murió en el exilio tras un grave quebranto de salud en 1949. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado costarricense impulsó una serie de reformas tendientes hacia el intervencionismo en la economía, razón por la cual se crearon una serie de instituciones claves que propiciaron el crecimiento económico y el ascenso social y la consolidación de las clases medias. Las instituciones estatales favorecieron el crecimiento rural y urbano. En el campo se tecnificó la producción y en las ciudades crecieron los asentamientos humanos. Sin embargo, surgieron nuevas problemáticas, como la migración del campo a la ciudad, el aumento de la pobreza, la contaminación y la delictividad. En este sentido, la obra El Político, ejecutada por el artista nacional Álvaro Brachi, representa un personaje bastante llamativo, pero escasamente definido, dado que está pixeleado. De alguna u otra forma está presente en lo que resta de la historia nacional hasta el presente. Es un personaje ambiguo y contradictorio, porque genera atracción y rechazo al mismo tiempo. Después de la década de 1980, la Costa Rica contemporánea se caracteriza por el ensanchamiento de las brechas sociales, producto del desmantelamiento de algunas instituciones estatales claves de las décadas anteriores y la caída de algunos precios agrícolas internacionales como el café. También se agudizaron problemáticas como la corrupción y la negligencia política, así como la pérdida de credibilidad en los partidos políticos. Problemáticas como la violencia, la exclusión, el narcotráfico y el desempleo constituyen hoy en día los principales desafíos para la Costa Rica del presente. Si bien persisten algunas iniciativas estatales para garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna, las certezas de bienestar social de las décadas anteriores tienden a esfumarse. Han proliferado alternativas laborales como el trabajo informal, en la cual quienes participan en ellas no reciben un ingreso fijo ni gozan de ciertas garantías laborales de las y los trabajadores. Es un segmento de la población volátil y vulnerable, cuya problemática no se vislumbra dentro de las agendas políticas contemporáneas. Las crecientes exigencias en los mercados laborales demandan más y mejores cualidades y competencias de las y los trabajadores. Entre la tradición y el cambio, los oficios manuales tradicionales tienden a desaparecer en contraposición al desarrollo de habilidades técnicas y la manipulación tecnológica. La Costa Rica del siglo XXI plantea múltiples desafíos ciudadanos para un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, tecnológicos y humanos. Las y los trabajadores merecen un mejor acceso a la educación, un mejor acceso a los servicios y que en el presente y futuro de la nación vivan siempre el trabajo y la paz. No se lo pedimos,
pedimos, no se lo pedimos, se los exigimos. Autonomía, tierra y libertad. Autonomía, tierra y libertad. Por la montaña, como el río que